Revisado por pares. Un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es. Bienvenidos a esta nueva entrega de Revisado por Pares, el programa de divulgación científica de UPV Radio, y que hoy se va a centrar en el mundo de los drones. Vamos a hablar sobre su presente, pero como no, también sobre su futuro. Y para ello contamos con nosotros, con dos invitados de excepción que nos van a aclarar mucho sobre ese presente y sobre ese futuro. Son profesores de esta casa. Se trata de Israel Quintanilla, director del Máster de Drones de la Universidad Politécnica de Valencia y también presidente de su comisión, de la Comisión de Drones. Y compartirá esta tertulia con nosotros y con vosotros Carlos Tavares, es catedrático del DISCA, de la Universidad Politécnica de Valencia, y desde su grupo de investigación acaban de presentar un protocolo para evitar la colisión de vehículos, de drones, con programas, con vuelos automatizados. De ello vamos a hablar en los próximos minutos, pero antes escuchamos nuestro tópico. Para luchar contra los robos en los campos, combatir los incendios forestales, ayudar a equipos de rescate, transportar mercancías, vigilar nuestras carreteras y conductores desde el aire. Son muchas las aplicaciones que pueden tener los drones. Incluso recientemente han servido para destapar el mayor complejo de minas romanas de Europa. Los drones han llegado para quedarse y multiplicarse. Solo en Europa y en los próximos 15 años se prevé que generen un negocio cercano a los 14.000 millones de euros. Las autopistas del cielo y los dronopuertos están cada vez más cerca. Estás escuchando Revisado por Pares. Israel, Carlos, muy buenas, bienvenidos a este Revisado por Pares. ¿Cuál es el presente de los drones, Israel? El presente actual es que tiene mucha proyección de futuro. Esa es una definición clara. Están integrados ya a nivel internacional, pero estamos en la fase en que las operaciones que antes eran solo en el campo y de día se integren pues, en entornos urbanos, en espacio aéreo controlado, vuelo nocturno, y es un movimiento a nivel internacional y España va avanzada en esos temas. Vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos de autopistas del cielo, de dronopuertos, de tarjetas SIM para los drones, de seguridad, de muchos temas, pero hace pocas fechas veíamos un interesante reportaje publicado por el diario El País, del que hemos extraído algunas cifras que yo creo que reflejan bien muy a las claras cuál es el presente y cuál es el futuro de este sector. En dicho reportaje se hablaba de 7 millones de drones recreativos, 400.000 profesionales. Esas son las previsiones para los próximos 15 años. Y traducido todo esto en cifras de negocios, se hablaba, Carlos, de 14.000 millones de euros en la Unión Europea y 110.000 puestos de trabajo, de los cuales, más o menos, lo que nos toca a España es un 10%. El futuro está aquí y está ahí. Los drones van a dar mucho trabajo, van a generar también mucha investigación y su impacto en nuestro día a día está claro. Pues efectivamente, y de hecho hay muchas áreas que a día de hoy aún ni siquiera se están contemplando, pero que en años venideros pues surgirán todo tipo de novedades y de sistemas que los drones pues para poder realizar todo tipo de tareas y eso pues conlleva mucha investigación y muchos grupos de trabajo que ya a día de hoy están pues haciendo desarrollos que ni nos imaginamos, ¿no? Pero que, como comento, en los próximos años van a surgir y van a potenciar muchas áreas de negocio a nivel mundial. Estamos hablando de 7 millones, pero es que aparte de los drones, el cielo no lo surcarán únicamente drones, Israel. Sí, bueno. Habrá otros vehículos. Hablamos de vehículos tripulados, aparte de los aviones, obviamente. Hablamos de los futuros coches de transporte de pasajeros. Efectivamente. Sí, bueno, hay varios proyectos ya que están desarrollándose. Airbus está con uno, Uber está con otro, y hay en Emiratos Árabes, que creo que nuestro compañero Carlos viene de allí ahora y nos contará con más detalle. La tendencia es a crear coches,
drones para transporte de pasajeros que sean capaces de integrarse con el transporte terrestre también, de forma que sean híbridos en el aspecto que puedan acoplarse a transporte terrestre cuando sea necesario y en el aire cuando se requiera, ¿no? También tienen la idea de que sean eléctricos y bueno, pues para que eso se gestione de forma adecuada tendrán que haber aerovías especializadas para igual que las autopistas y los carriles bici, pues aerovías para drones, ¿no? Pues yo, por lo que conozco de los esfuerzos en esta línea que están realizando en Emiratos Árabes, concretamente en Dubái, pues a día de hoy el funcionamiento de drones de tamaño, digamos, grande, ¿no?, para transporte de pasajeros se está realizando en modo taxi, lo que significa pues que el pasajero no es el piloto y únicamente tiene una unidad a bordo donde puede indicar de los posibles destinos ya preprogramados cuál es el destino al cual quiere desplazarse y el dron pues tiene un vuelo planificado y se dirige a ese punto. Entonces se puede desplazar rápidamente a través de la ciudad, creo que tenía una autonomía de un máximo, no sé si eran unos 12 o 15 kilómetros o por ahí. Entonces para desplazamientos dentro de la ciudad muy rápidamente es eficiente, pero como comentaba, máximo un pasajero sin maletas obviamente y controlando muy bien cuáles van a ser los posibles trayectos que son los autorizados y los que aseguran pues que se eviten edificios altos y cualquier tipo de obstáculo. Entonces vamos a una realidad, a un día a día en el que el dron es un vehículo más de nuestras calles, de nuestros cielos, Israel. Sí, esa es la tendencia. Además, una tendencia a nivel internacional. Una breve introducción para poder entender cuál es la tendencia de los drones. La aviación tripulada, todos los aviones que conocemos, se gestionan a través de lo que se denomina ATM, que es Air Traffic Management, la gestión del tráfico aéreo. Y bueno, pues evidentemente están los controles aéreos y están todos geolocalizados, identificados y controlados. A raíz de ahí hay dos grandes proyectos a nivel internacional, uno en Europa, que se llama Proyecto SESAR, y otro en Estados Unidos que se llama NextGen, que es de alguna forma integrar un espacio de cielo único, ¿no?, que se llama, ¿no? Es decir, pues que no haya fronteras en el espacio, igual que no hay fronteras entre los países en tierra, que no haya fronteras en Europa, por ejemplo, entre los países, ¿no?, que haya un libre tráfico de las aeronaves tripuladas. Este proyecto SESAR, que es muy importante porque hay mucha financiación para ello y tiene su paralelo homólogo en Estados Unidos, como he dicho, el NextGen, hace 3 años generó una nueva línea de acción que era lo que se denomina Urban Space, ¿vale?, que es la integración de los drones dentro del espacio aéreo. Se reunió la Comisión Europea pues en noviembre del 2016, sí, hace 2 años, 2015, se reunió la comisaria europea con los ministros de cada uno de los países y establecieron unas líneas de acción para integrar los drones dentro del espacio aéreo urbano, ¿no?, y integrarlos dentro de la geolocalización e identificación para que todos estén identificados y podamos gestionar de forma optimizada y automatizada los drones. En paralelo se generó en Estados Unidos con este otro proyecto que comentaba, el NextGen, otra línea de acción que se llamaba UTM, ¿vale? Entonces, UTM es Unmanned Traffic Management. Es lo mismo que ATM, pero en vez de aircraft, unmanned, que es no pilotado. ¿Por qué comento esto? Bueno, pues porque a raíz de esos dos proyectos, a nivel internacional, lo que se han generado son muchos proyectos de investigación financiados dentro de la campaña Horizonte 2020, por ejemplo, o de los proyectos de la GSA o de los proyectos SESAR mismamente, en las que se han desarrollado demostradores. Actualmente hay ya 10 demostradores desarrollados con Horizonte 2020 para integrar los drones dentro del espacio urbano. Los demostradores no es más que realizar una serie de pruebas a través de un soporte, una plataforma, donde puedan estar geolocalizados, identificados y se pueda optimizar pues, los proyectos como los que está desarrollando Carlos, pues para evitar colisiones o para generar enjambres o para automatizar los procesos. Esto que parecía línea de futuro, que es lo que estamos hablando en esta revisión por pares, ¿no?, de cuál es el futuro, está más cercano de lo que parece ya, porque esos demostradores incluso se ha creado una red de demostradores, es decir, para que estos proyectos se coordinen entre ellos para sacar una red. Entonces, ese proyecto en concreto lo que hace es establece 4 fases de adaptación. Sí que las cuento un poquito porque son las fases que se van a integrar y luego ya
pasamos a detalles. En una primera fase habla de un registro electrónico de los drones, de una identificación electrónica y de lo que llaman geofencing. Geofencing no es más que establecer muros o zonas prohibidas para los drones con coordenadas, de forma que el dron lleva integrado esas zonas prohibidas y como siempre está geolocalizado, cuando va a llegar a una zona en la que no puede actuar o no puede pasar, se detecta automáticamente, ¿vale? Es una pantalla donde el dron evidentemente no puede entrar porque está prohibido. Pues no sé, imagínate el entorno de un aeropuerto o una cárcel o zonas en las que un dron no debería estar. Pues eso va a estar dentro de su propio sistema para que cuando llegue a las zonas pueda evitarlas o no acceda a ellas. Esa es la primera fase. La segunda fase es determinar una serie de gestión de operaciones, unos servicios iniciales, donde ya se planifique, se aprueben los vuelos, como en la aviación tripulada. La tercera es integrar sistemas de detect and avoid, que también es un poco lo que está haciendo Carlos. Y la última ya es un sistema de automatización máximo, para dar en el conjunto una plataforma en la que se identifiquen los drones, se les permita realizar las trayectorias optimizadas, automáticas, y que sean capaces de detectar y evitar. Y esto que parece que es futurismo, que es futuro, ese es ya un presente. Esa es la hoja de ruta actual. Sí, esa es la hoja de ruta. Hablabas de demostradores también, Israel. Hay muchas aplicaciones de las que se están hablando. Hemos hablado durante los últimos años de toda la utilización de los drones, por ejemplo, para evitar robos o para detección. Bueno, las aplicaciones son infinitas, pero ¿hacia dónde va la investigación? ¿Qué es lo que va a poder hacer un dron o cómo va a poder ayudarnos en nuestro día a día? ¿O cómo lo está haciendo ya? Vamos. Pues de muchísimas maneras, pues conocemos ya aplicaciones a día de hoy muy interesantes, tipo agricultura de precisión, levantamiento, control de fronteras, pues operaciones de rescate, pues cuando hay un perdido en la montaña, pues que tenga capacidad de reconocer si hay personas o están vivas, ¿no? Pues cuál es su estado y muchos otros aspectos que, como te comento, pues vamos descubriendo poco a poco. De hecho, se están integrando cada vez más sistemas de inteligencia artificial y visión en estos drones para que ellos, por ejemplo, puedan navegar en interiores. Salió algún caso un poco raro, tipo en Japón, que el dron pues aparecía cerca del empleado que no quería irse de su puesto de trabajo, como que animándole a que cumpla su horario, porque los japoneses son muy trabajadores y es un poco al revés del resto del mundo. Y bien, pues ese tipo de novedades requieren un esfuerzo de cómputo muy importante que a día de hoy el dron pues aún no es capaz de realizar en toda su plenitud, pero en un futuro, a medida que vayamos teniendo pues más potencia de cómputo embebida en estos dispositivos, ellos serán capaces de hacer funciones mucho más avanzadas, reconocer necesidades de manera automática, personas, objetos, animales, todo en interiores y navegar con sistemas de visión sin chocar con nada. ¿Y estamos preparados para asumir esa nueva realidad que supone el dron? Bueno, Israel, ¿en qué aspecto? de seguridad, de tráfico aéreo, De gestión. de respuesta de los propios drones, después se habla también de si los drones, de las baterías, vamos, la de la autonomía. vida útil de los autonomía. drones, de la autonomía. Vale, lo que hay que tener claro es que yo cuando vamos por ahí o das charlas o conferencias, porque somos profesores, investigamos y luego damos conferencias a mostrar a la sociedad lo que hacemos, ¿no? Que es lo que nos toca, o damos clase. El ejemplo que pongo siempre es cuando John Ford puso su primer coche en 1904 en Estados Unidos, pues aquello fue pues algo revolucionario. Estaban los coches de caballos, pero no había ni carreteras, ni dobles sentidos, ni señales de tráfico, ni semáforos, ni guardias de tráfico, ni absolutamente nada de eso. Decía en ese sentido, Israel, perdona que te corte Sí. en este reportaje al que hacíamos alusión del país, Javier Viejo, director de UTM en Indra, decía, tenemos los mismos problemas que hace un siglo cuando el automóvil tomó las calles. Correcto, exacto. Entonces, lo que hay que ver es la tendencia de futuro, relacionando que ahora la tecnología es exponencial y que el dron es un fenómeno internacional multidisciplinar y que agrupa todos los desarrollos tecnológicos que he hablado, como inteligencia artificial, visión artificial, machine learning, big data, cualquier cosa que me digas, 5G, es decir, es un fenómeno
internacional, multidisciplinar, y que toda la investigación que se está realizando ahora a nivel internacional puede desembocar en desarrollar esa integración de los drones, como el coche se ha integrado en nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que se está haciendo muy bien, pero no van a pasar desde 1904 hasta que el coche fue una realidad, pues no sé, pasarían 50, 60 años. Aquí no va a pasar tanto tiempo porque evidentemente todo ha cambiado mucho, la información está disponible, los grupos de investigación nos coordinamos, los proyectos de investigación son comunes y tienen un objetivo claro y definido, que es la integración de los drones en ese entorno, y a partir de ahí lo que falla ahora, hay dos cosas que fallan. Una es la normativa, ¿vale? Que ahora hablaremos de la sí. normativa, pero que todo lo que se está haciendo está encaminado a que esa modificación de la normativa se integre. Y la otra quizá es que la sociedad, y una de las cosas que se habla, que la sociedad de momento, en varios proyectos de investigación, se habla de que hay que hacer que la sociedad vea el dron como algo positivo, no como la sociedad es una... reticente a los drones, Carlos. Sí. Efectivamente, y de hecho, pues hay ciertas noticias pues, que siembran un poco de pánico, especialmente pues esta semana justamente salía una imagen de un dron que había chocado con el morro de un avión y yo, pues hace unas semanas nos enseñaban lo mismo pero para el ala del avión. Entonces eso hace que la gente pues le tenga un poco de miedo, pero son casos de mal uso de esta tecnología. Y de hecho pues esos mal usos son preocupación también en cuanto a proyectos de investigación y pues tengo compañeros que se están centrando concretamente en el tema de cómo evitar que los drones entren en estas zonas de exclusión, como aeropuertos, comentaba antes Israel, Es el primer punto de geofencing. pero de manera elegante. O sea, imagina pues que alguien pues que no sabe pilotar correctamente, no sabe las reglas, o es muy atrevido, pues se acerca al aeropuerto. Pues hemos visto, por ejemplo, parte de Estados Unidos, que ellos tenían como cañones de pulso electromagnético para romper el dron y que se caiga. Y hay otra línea de trabajo que es, como digo, un poco hacerlo de manera más elegante, que es adueñarse del dron, tomar el control y hacerlo aterrizar en un sitio seguro por parte de las autoridades. Que las autoridades consigan adueñarse de cualquier tipo de dron, rompan el enlace con el piloto original y tomen el control. La lectura de eso también puede ser complicado. O sea, mi dron lo puede controlar las autoridades en cuanto, o sea, se hacen dueño de él como quieran, cuando quieran. No sé si estoy en las fronteras del espacio aéreo del aeropuerto, ¿no? Existen dispositivos ya desarrollados, ¿eh? Está el Aeroscope, que es un inhibidor que se aprobó en la Vuelta Ciclista de España y que ahora se está haciendo, pues cuando ha venido el presidente de China, por ejemplo, aquí, tenía siempre a su lado la maletita, que es una maleta que es capaz de detectar drones en radio de, creo que son 3 kilómetros o 11 kilómetros, no me acuerdo ahora muy bien de la distancia, creo que son 3 kilómetros, son capaz de detectar la frecuencia, van a 2,4 o a 5,8 o a 900 y los coge y son capaces de detectarlo y bajarlos a tierra, es decir, inhibirlos, que se llama, bueno, inhibirlos y hackearlos, ¿no? Hay que tomar el control. Entonces eso pues lo que pasó con Maduro este verano, ¿no? Que hubo 2 drones que ataque y pasará más veces. Entonces todas las fuerzas y cuerpos de seguridad lo que sí que están haciendo ahora, yo hablo de España, que es lo que conozco más, porque nosotros colaboramos con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con los policías locales, con bomberos y demás, en muchas líneas de investigación y de asesoramiento para ver por dónde tienen que tirar. Me consta, y soy de que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad ya están integrando las maletas, incluso la policía de aquí de Valencia de también, inhibición. Para inhibir, es decir, pues en la mascleta, pues poner la maletita y ser capaces de detectarlos. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, pues que esto es como siempre, el virus y el antivirus, ¿no? El hacker y el antihacker, pues que los otros ya buscarán una frecuencia que en vez de 2,4 y 5,8 y serán capaces de operar ahí, ¿no? Siempre eso va a ser así. Vamos a detenernos un poquito más en la parte de normativa, por divulgar también, a día de hoy, qué es lo que podemos o no podemos hacer con los drones, primero en España y después en Europa, Israel. Vale. ¿Dónde podemos volar? ¿Cuándo podemos volar? Vale. ¿Dónde está totalmente prohibido? Es fácil describirlo. Salió en diciembre del 2017, o sea, el 15 de diciembre, justo hace un año, ahora salió la nueva normativa. Antes de esa normativa existía otro Real Decreto de julio del 2014, pero antes de esa normativa solo se podía volar en el campo y de día. ¿Vale? Eso es lo único que se podía volar. Y aún así se generaron 3.000 empresas aeronáuticas, ¿no? Operadoras de drones. A raíz de esa normativa,
se puede volar en nuevos escenarios operacionales, otros 5 nuevos escenarios operacionales. Un escenario operacional entendemos donde puede realizar una actividad un dron, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues volar en entornos urbanos, volar en nocturno, volar en espacio aéreo controlado y luego ampliar 2 tipos de operaciones. Bueno, volar encima de personas, ¿vale? Que antes no se podía, con una serie de restricciones, y luego en 2 tipos de operaciones más, es decir, hay 2 formas de volar, en contacto visual con la aeronave o sin contacto visual, ¿vale? Pues sin contacto visual antes limitaban el peso máximo, la masa máxima del despegue a 2 kilos y ahora lo han ampliado a 10 kilos. Pues más que nada porque como no lo ves, pues tiene que ser pequeño. Y luego otra operación que han ampliado con contacto visual, pues poniendo un observador cada 500 metros, tú puedes ampliar el radio de acción del dron todo lo que quieras, porque antes solo se podía volar en un radio de 500 metros y a 140 metros de altitud, ¿vale? Entonces, 120, perdón, 140. Y luego, eso por un lado. Lo que es muy importante y hay que ser consciente de ello es que solo podrás volar sí o sí recibes una autorización de AESA, ¿vale? Y aquí hay que marcar. AESA es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es la que se encarga de regular tanto la aviación tripulada como la no tripulada. Y es importante remarcar que se requiere de una seguridad operacional. La seguridad operacional no es más que mantener la operación de forma segura y que no existan riesgos. Entonces se hace un estudio de seguridad operacional en función de las características del dron, de cuáles son los sensores y de la operación que vaya a realizar, y se mitigan los riesgos posibles que conlleve esa operación. ¿Cómo? Pues poniendo un paracaídas, poniendo luces para por la noche, poniendo un transponder que se geolocalice y pueda estar en el espacio aéreo controlado, coordinándose con los proveedores de servicios, es decir, con los aeropuertos si voy a volar en el espacio aéreo controlado, y ahora se está en esta fase en España, ¿no? Es complicado porque la metodología que se utiliza, no voy a extender mucho, es la metodología SORA, que se llama, es una metodología que ha desarrollado un grupo a nivel internacional de expertos que se llama Harus, y todavía no está desarrollada del todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no es fácil hacerlo. Nosotros estamos en la Comisión Asesora de Drones de AESA, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la Universidad Politécnica de Valencia, estamos trabajando en ello ya bastante tiempo y es complicado porque, insisto, ni siquiera todavía han sacado todos los anexos que son capaces de desarrollarlo. Pero sí que se requiere de esa metodología para minimizar los riesgos. Entonces, cuando se empiece ya a integrar todos los drones, como estamos hablando con esas líneas de futuro... Ahí es donde iba. La normativa responde a ese escenario del que hablábamos al principio. Sí, es que si algo tiene bueno la aviación civil es que es lo más... Se adelanta. Es que es lo más seguro de... No se adelanta, no permite que existan accidentes o incidentes. Es decir, que ella tiene una proyección y hace unos planes estratégicos a muy largo plazo siempre, y siempre son muy de procedimientos y normativa. Y se cumple, y por eso la aviación civil es la que menos, transporte que menos accidentes tiene, y aunque sea el más denso y el más tráfico, y es por eso. Y están haciendo lo mismo con los drones y a mí me parece bien, es decir, se mantendrá... o sea, el potencial tecnológico de desarrollo que tienen los drones en el futuro estará avalado por la normativa, siempre va por detrás la normativa, eso es evidente, siempre va por detrás. Pero se va a mantener la seguridad para que ese desarrollo tecnológico, porque tú imagínate por un caso, que tú desarrollas tecnológicamente pero no tienes una normativa de seguridad. Y empieza a haber accidentes o incidentes, se paralizaría todo, porque el ser humano es así. Si ahora llega uno aquí y vuela un dron, que esperemos que no pase en un entorno urbano o una manifestación y cae el dron y mata a 15 personas, tú imagínate lo que pasaría. Es decir, restricciones por todos los lados, esperemos que no pase. Por eso no permiten que pase y por eso va avanzando. Entonces es un camino paulativo, sí que se está teniendo en cuenta todo esto a través de los estudios de seguridad operacional, pero claro, volviendo a la normativa, a nivel internacional de momento, que es en donde está trabajando mucho Carlos, en el tema de automatización y de la parte de inteligencia artificial, integrar los drones como una herramienta automatizada, para que pueda realizar las operaciones de forma segura, pues a nivel internacional de momento eso no se está permitido. Cualquier dron que vaya a volar necesita un piloto detrás, siempre, aunque no intervenga. Pero vamos hacia ahí. Eso es. Claro. Yo de hecho, solo ampliar un poco lo que has comentado, porque creo que surge mucha confusión, especialmente para la gente que no es un profesional del área, y distinguir entre lo que es la normativa para vuelo recreativo, lo que estaba comentando Israel, que es para operadores y profesionales pues, que pueden, con autorización, pues volar en ciudad, por la noche y tal, pero eso no es para el público en general que está realizando vuelo recreativo. Entonces, recordar a nuestros oyentes pues que tienen que alejarse de ciudades, de aeropuertos, volar de día, pues en el campo, igual que hasta ahora en general, y tener precauciones, pues que no haya gente por debajo, y todas las precauciones que puedan tener, y más pues si aún están aprendiendo a manejar
el aparato. Y expliquemos un poquito más a lo que aludía esa investigación que lleváis a cabo desde vuestro grupo, en el que la palabra clave es la seguridad, está claro, pero ¿cómo podemos evitar o en qué consiste ese protocolo vuestro de anticolisión de drones, recordemos, para vuelos programados? Exactamente. Entonces, como comentaba Israel, a día de hoy la normativa está contemplando que cada dron tenga un piloto, un profesional por detrás que ya con visibilidad directa o indirecta, pues como comentaba, pues con observadores, con datos obtenidos mediante radioenlace, que sepa ubicar en todo momento dónde está el dron y que pueda realizar, si hace falta, operaciones sobre él. En un futuro, pues si vamos hacia un escenario donde vamos a tener decenas, cientos, miles de drones realizando operaciones, pues tenemos el caso muy típico de Amazon, donde Amazon pues dice, pues el dron es una herramienta útil para repartir paquetería. Pues no podemos esperar que tenga cada dron que está repartiendo un paquete un piloto pendiente ahí detrás de él. Es que es inviable porque no escala. Entonces se pasa a lo que son las misiones programadas, ¿vale? Donde tú defines claramente la misión y el dron de manera autónoma cumple esa misión y vuelve a casa. Pero claro, a nivel legal, eso a día de hoy pues aún se está trabajando y aún no está permitido como tal, al menos aquí en España, que yo sepa. Corrígeme si me equivoco, pero la normativa europea incluye o hace referencia a este tipo de vuelo, ¿no? Lo de la normativa está muy bien estructurado porque hay una normativa a nivel internacional que define la Organización Internacional de Aviación Civil, la OACI, a través de sus correspondientes anexos y manuales y circulares y enmiendas correspondientes. Y a día de hoy, a nivel internacional, no se permite volar ningún dron que sea de forma autónoma. Otra cosa es que Emiratos o algún país pueda incumplir, o China, o ahora Amazon, que está en Reino Unido haciendo pruebas, o pueda hacer las pruebas, porque son vuelos experimentales. Eso es una cosa que hay que definir. Una cosa es que tú lo pongas como comercial ya, y otra es que tú vayas a hacer un proyecto de investigación y sea un vuelo experimental para probar. Eso es lo que se está haciendo y se está integrando. La tendencia es que, evidentemente, por cómo va todo, es que eso cambie. Es decir, de momento a nivel internacional, insisto, es que siempre tiene que haber un piloto detrás, aunque no haga nada, aunque el vuelo esté perfectamente programado, pero tiene que ser capaz de interactuar con la aeronave en caso de fallo. Pero eso cambiará, porque si no, no tiene sentido lo que estamos hablando aquí. Es decir, si no cambia la normativa, no tiene ningún sentido. Cambiará cuando las condiciones aseguren que esas operaciones o actividades pues cumplen con los requerimientos de seguridad de los ciudadanos. Porque claro, si estás volando drones autónomos por aquí y pueden fallar, que todo falla en esta vida, pero no tienes los requerimientos se está investigando mucho en esto también, ¿no? En cómo puedo tener redundancias en los sistemas para que no fallen. Pues en vez de tener solo el GPS, tengo el GPS, tengo el IMU, tengo el barómetro, tengo la geolocalización a través de 5G o 4G y tengo todo lo que quiera tener, con lo cual genero redundancias, genero un sistema que ahora se denomina PBN, que es de alguna forma la integración de los requerimientos para aumentar la redundancia y que de esa forma se garantice la seguridad, que eso es una tendencia en aviación tripulada y se está haciendo lo mismo en la no tripulada. Entonces, resumiendo un poquito, esa es la internacional que dice que no. Todas las normativas por debajo del paraguas internacional, como puede ser la europea, tienen que estar supeditadas a los grandes desarrollos o marcos normativos de la internacional, y la europea en concreto tampoco puede hacer eso. Es decir, la europea lo que va a salir ya en breve, ¿vale? Lleva bastante tiempo ya trabajando y ya va a salir el documento base, pues en principio va a salir en noviembre, no ha salido, ahora han dicho que va a salir en marzo, que no va a salir en marzo, pues porque se tiene que poner de acuerdo todos los países miembros y eso es complejo. Y pues cuando salga, que saldrá a finales de año, yo ya como ya me sé cómo va esto, pues más o menos voy diciendo, bueno, sale en noviembre, no, sale en marzo, no. Saldrá antes de verano, dirán que saldrá antes de verano y saldrá a final de año probablemente. Ahí lo que hace es marca 3 tipos de operaciones, ¿vale? Y está muy acorde con la normativa española, con lo cual vamos bastante bien porque estamos haciendo un entrenamiento para que cuando venga la europea nosotros nos podamos adaptar de forma perfecta. Explico muy brevemente los 3 tipos de operaciones porque son importantes y están relacionados con lo que hemos visto. Está la operación abierta, ¿vale? En la que no hay ningún tipo de riesgo, es campo y de día. Antes del Real Decreto, el 29, como se podía volar en España, en el campo y de día, y no hay peligro. Luego, la siguiente está la específica. Se requiere de autorización de un estudio de seguridad operacional, hablo a nivel profesional, ¿vale? Lo recreativo, como bien ha explicado Carlos, está regulado por esta norma, pero no juega en esta liga. Entonces, la específica sí que lo que hace es
requiere de un estudio de seguridad operacional, requiere de una autorización por parte de la agencia nacional correspondiente y puede volar en todos los escenarios que hemos comentado antes, de noche, encima de personas, en entornos urbanos, con lo cual es lo mismo que tenemos ahora. Y luego está la certificada, que trata a las aeronaves no tripuladas, a los drones, al mismo rango que la aviación tripulada. Es decir, necesitas un certificado de aeronavegabilidad, necesitas pasar todos los tests y demás. Con lo cual, con esas 3 categorías, englobas todas las posibles aplicaciones. Eso cuando venga, pues digamos que amplía el margen, pero seguimos que para que desarrollar todos estos proyectos que Europa está invirtiendo mucho y Estados Unidos también, lo de UTM y Urban Space que estamos comentando, de integrar los drones en entorno urbano y automatizado y geofencing, evidentemente tiene que haber un nivel de automatización, porque no va a llevar un enjambre de drones, un piloto por cada dron. No tiene sentido. Totalmente inviable, más si son 1000 como en China, que hay muchos chinos, yo lo veo complicado. Y por cerrar, y lo comentabas también hace unos momentos, hablabas de inteligencia artificial y de otras aplicaciones, hablabas de 5G. ¿Por qué el 5G puede ser un aliado para el mundo de los drones? Pues bueno, a día de hoy el enlace donde el piloto obtiene la geoposición del dron y su telemetría es un enlace con un alcance muy limitado, normalmente de unos pocos kilómetros, y además la mayor parte de estos enlaces ni siquiera están cifrados, o sea que es inseguro. Entonces, la tendencia es hacia integrar tarjetas de 5G para que el dron sea pues, un receptor móvil más y podamos, digamos, ampliar la alcanzabilidad de esa comunicación piloto hacia dron a escala pues, casi planetaria. O sea, donde tengas cobertura 5G, puedes remotamente estar controlando el dron. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos a nivel militar lo tenía desde hace años eso funcionando vía satélite, ¿vale? Con sus drones militares. Entonces, sería un poco acercar ese tipo de sistemas a escala de usuario utilizando las futuras redes de telefonía móvil de la siguiente generación para realizar esas funciones y de manera segura. Ya ves cómo vamos enlazando temas. En nuestro anterior programa hablábamos de 5G y de sus aplicaciones. Esta es una más. Vamos a ir cerrando con el protagonismo entre UPV y drones, Israel. Sí, porque a veces pues estamos en el radio de la UPV y estamos haciendo difusión a nivel nacional e internacional de todo lo que hacemos aquí en los drones. Él viene de Emiratos, en la UPV de drones, él viene de Emiratos Árabes. Nosotros estamos trabajando con diversas universidades también de Europa y del mundo para desarrollar proyectos. Y a veces no contamos lo que hay. Entonces, hay que decir primero que esta universidad es una referencia a nivel nacional como universidad en cuanto al uso de los drones o la integración de los drones o la investigación en drones, que somos la única universidad que tiene una comisión oficial aprobada por Consejo de Gobierno y al mismo rango que la Comisión Académica de Investigación para que todos los grupos o estructuras universitarias que quieran trabajar con drones se les asesore para que cumplan con lo que estamos hablando aquí, ¿vale? Porque llega alguien, un profesor que investiga una línea pero no sabe a lo mejor de normativa para que cuando vaya de cara a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea con el sello de la UPV, pues vaya con la calidad que eso requiere. Tenemos un máster de drones que hay muy poquitos como ese en la Universidad Española. Hay más de 100 profesores y más de 40 instituciones o empresas y eso es un privilegio tenerlo aquí. Esta es la segunda edición, pero llevamos 4 años dando formación en drones y luego colaboramos con AESA, con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en proyectos muy importantes. Es decir, ahora lo cuento porque la directora general de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea va haciendo difusión de él y es un centro de excelencia que se ha creado en AESA en la que solo participan 2 universidades, la Carlos III y nosotros, y ese centro de excelencia en la que participan los CEOs, pero no cualquiera, los CEOs de Airbus, de Boeing, de Everest, de Indra, de INTA, va a asesorar a este gobierno, al gobierno español, para decirle cuáles son las líneas de investigación las cuales tiene que financiar, es decir, los proyectos de investigación que vendrán en un futuro con drones, esta comisión, este centro de excelencia es el que les asesora y nosotros somos miembros de esa. Entonces, estas cosas hay que ponerlas en valor y máximo en la UPV, porque lo vamos diciendo por ahí, pero a veces no nos conocen aquí. Hablábamos, presentaba el programa haciendo alusión al presente y futuro de los drones. Está claro que el presente y futuro de los drones pasa también por esta universidad. Seguro que dan mucho más que hablar este sector. Seguro que las cifras a las que hemos hecho también alusión al comienzo van increciendo en los próximos años y hablaremos aquí también en estas ondas en UPV Radio, bien revisado por pares de todo ello. Israel Quintanilla, Carlos Tavares, muchas gracias por compartir con nosotros, por ayudar a revisarnos el estado actual de los drones y el futuro.
y seguro que volvemos a encontrarnos en otra ocasión. Gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta aquí nuestro espacio del día de hoy. Hasta aquí este revisado por pares. Nos volvemos a escuchar en 2 semanas. Hasta entonces, sed felices. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.